medicina basada en evidencia, supongo, supongo que ustedes ya han llevado o han tocado este tema, ¿verdad? ¿O no? No han llevado, creo que por ahí he visto alguna vez alguna ponencia con respecto al tema. Entonces, medicina basada en evidencia, jóvenes, quisiera saber qué es lo que conocen ustedes, con qué auditorio estoy, para poder acomodarnos en la forma como poder desarrollar. Entonces, esta mañana de domingo, por donde ustedes deben estar descansando, durmiendo, están aquí sentados y los voy a martirizar con esta temática. Bien, quisiera preguntar algo, ¿ya? A ver, joven, usted, ¿cuál es su nombre? Usted. Bruno, ¿tú estudias? ¿En qué año estás? Quinto año. ¿Has escuchado sobre medicina basada en evidencia? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosa entiendes por medicina basada en evidencia? Es el estudio de el estudio de la medicina donde la base científica es la que predomina, de dónde vamos nosotros a sacar la información, ¿no? para que esta quede establecida. La medicina científica predomina, ¿verdad? Sí. La evidencia científica predomina, ¿no? Medicina basada en evidencia nació así, ¿no? En el cual todos los médicos, todos los profesionales de salud específicamente, pero más los médicos, deberían afianzarse de la mejor evidencia disponible para poder nuestras actividades, nuestros actos médicos, estén basados en algo que ya está protocolizado y es muy bueno, muy importante utilizarlo. Es la máxima calidad de evidencia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La medicina basada en evidencia ha tenido distintas clasificaciones de acuerdo a lo que dice el compañero, de acuerdo a la jerarquía de evidencia, o sea, de acuerdo al tipo de estudio que tú lees, que tú utilizas, de acuerdo a ello uno puede interpretar y hablar con propiedad. Medicina basada en evidencia ha tenido distintas clasificaciones. Ha tenido una pirámide de evidencia desde 4 niveles de pirámide, pasó a 5 niveles de pirámide, 6 niveles de pirámide, se ha regresado a 5 niveles de pirámide, y todos incluyen en que las premisas de práctica clínica sostienen que existe una jerarquía de evidencia. Entonces, como les comentaba, este de aquí es una pirámide de evidencia. Esto es una última actualización. Aquí vemos que si nosotros leemos el reporte de casos, es muy diferente a leer o estudiar estudio de casos controles, un estudio de corte, un estudio de ensayos controlados, o si nosotros tenemos la posibilidad de estudiar un metaanálisis o una revisión sistemática. Por lo tanto, si yo leo estos artículos, estoy en una evidencia que también son evidencia, pero una evidencia muy diferente al yo revisar o realizar revisiones sistémicas o metaanálisis. Si yo reviso metaanálisis y hablo con propiedad basándome en los metaanálisis, pues es mejor mi información y yo voy a hablar mejor con propiedad y con fundamento científico. Pero esto ha sido ya, estos niveles de estas pirámides han sido modificadas, en la cual la última o la mejor categoría de evidencia, que son los metaanálisis, ha sido desprendida de una pirámide y ha sido posible de que a través de los metaanálisis vamos a estudiar los distintos estudios que se encuentran en el interior. Entonces, esto de aquí ha sido, como les decía, ha tenido primero clasificaciones previas, 4, 5 niveles, 6 niveles, y ahora pues se desprende un nivel y con ello lo vamos a estudiar a los demás. O sea, si ustedes leen metaanálisis o revisiones sistémicas, pues estamos utilizando la mejor calidad de evidencia. Pero ¿qué es lo que pasa, jóvenes?
Si yo vengo a hablar solamente de que la medicina basada en la evidencia es lo mejor de lo mejor, pues tampoco es así. Hay una revisión importante, interesante, en la cual BMJ nos dice: la medicina basada en la evidencia es un movimiento en crisis. Si bien ustedes en cualquier lugar van a hablar que la medicina de la evidencia es lo mejor que hay, es lo mejor. Si yo leo metaanálisis de relación sistémica, se está hablando de lo mejor. Pero, ¿estamos entrando en crisis en hablar de medicina basada en la evidencia? O sea, hay tanta información abundante que en la cual no podré procesarlo. Esa información importante puede ser aplicable a mi paciente. Yo puedo tener el mejor fármaco, el último que ha salido, pero es aplicable a mi realidad, a Chimbote, a mi puesto de salud donde yo estoy trabajando. El mejor medicamento yo lo puedo dar a esa señora que tiene un problema de salud, ya salió un último estudio, yo lo podré dar. Entonces la medicina basada en la evidencia últimamente está catalogada como que está en crisis. Está en crisis porque si bien yo tengo la mejor evidencia, puede que no sea aplicable a la realidad. ¿Y por qué está en crisis? Hay una crisis basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque hablar de calidad ha sido malversado por intereses creados por laboratorios. Nosotros tenemos que utilizar lo siguiente. Aquí hay algo en rojo que ustedes pueden leer, donde dice: los beneficios estadísticamente significativos pueden ser marginales en la práctica clínica. Y eso es el tema que quiero enfocarme. Si bien ustedes pueden tener la mejor evidencia, pero ¿cómo saber que este estudio es aplicable a mi realidad y que es clínicamente relevante? Porque nosotros estamos en esto, en una crisis de medicina basada en la evidencia. Hay múltiples guías basadas en evidencia que mapean pobremente la multimorbilidad compleja. O sea, ustedes saben que la población está aumentando de edad y las guías de práctica clínica solo cogen una enfermedad. Por ejemplo, hipertensión, la última que ha salido, la guía de práctica clínica, la europea, solo te coge una enfermedad. Pero ¿qué es de fondo? Este paciente no solamente tiene hipertensión, este paciente tiene múltiples patologías. ¿Y hay alguna medicina basada en evidencia que coja todas estas patologías? No lo hay aún. Por lo tanto, eso también es un problema en el cual no se está teniendo en cuenta la realidad de la población que va envejeciendo. Entonces, quiero enfatizar aquí, y es por ello la reunión en la cual yo me he querido enfocar. Miren, aquí es importante: los beneficios estadísticos significativos pueden ser marginales en la práctica clínica. Eso quiero que lo entiendan bien, y lo voy a pasar con un ejemplo. Miren qué dice allí. Por favor, ¿alguien puede leer? A ver, señorita, usted por favor podría leer. Los estudios de investigación clínica deben tener como misión fundamental facilitar las decisiones de la práctica clínica. Sin embargo, en muchas ocasiones resulta difícil trasladar los resultados de estos estudios a nuestro ámbito diario de asistencia, debido a la forma en que los datos nos son presentados. Ya, miren, estamos hablando de datos que no son realmente presentados. ¿Qué es lo que pasa? Miren este estudio. Ustedes han escuchado, hablando de medicina tropical, ustedes han escuchado la vacuna del dengue, ¿verdad? La vacuna del dengue. ¿Y qué resultados hemos llegado a la vacuna del dengue? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el último resultado? ¿Qué es la propuesta? Muchas gracias. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué estamos haciendo con respecto a esta vacuna del dengue? ¿Alguien sabe? Levante la mano, por favor, para hacerlo más participativo esta mañana. Bueno, el doctor la semana pasada lo presentó, que la vacuna es prevalente para los efectivos del dengue, que actualmente México, Brasil y Finlandia son los que lo tienen, y que sobre todo, por ejemplo, en el caso de la prevención del dengue, simplemente cerca del 50%, pero para prevenir el dengue grave sí debe ser el 80%. Eso es el boletín que presentaron.
previo a que la persona Ah, ese después. haya sido expuesta, ¿verdad? Si la persona ha sido expuesta y tú aplicas la vacuna, pues tienes una alta eficacia, ¿verdad? Y si no lo ponemos, igual la persona fue expuesta y tuvo los anticuerpos y solo se va a defender, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque se mide en la cantidad de anticuerpos que formó la persona. Pero si la persona ya ha tenido dengue y ya formó sus propios anticuerpos y a pesar de eso lo voy a vacunar y por eso me quieren decir que la vacuna es efectiva. Pero ¿qué tal si no lo vacunan y tiene los mismos anticuerpos? Bueno, llama la duda, ¿no? Es por eso que ese estudio en la cual refleja que la efectividad dice que en los análisis primeros de ese estudio si comparamos la parte estadística, 56.5% es efectiva la vacuna para una población y la intención a tratar, que luego lo voy a explicar, es 54.8%. Aquí estadísticamente significa que sí, lo podemos utilizar, porque ahí hay un número que dice que es mayor del 50%. Por eso dice el número. Una cosa es la significación estadística, lo que dice tu número, lo que está allí, 56%, y otra cosa es tu significancia clínica. Y eso es lo que vamos a tocar ahora. No es que ustedes, estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Santa, vean un artículo en cualquier lugar y ustedes, ahí no voy a hacer caso, por más metaanálisis o reacción sistémica que exista. No es así. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Estadísticamente es bonito, mayor del 50%, pero clínicamente no es relevante. Eso es lo que yo quisiera que vamos a aprender hoy. Han traído sus cuadernos, lapiceros, ¿no? Porque hoy vamos a utilizar la matemática, ¿no? Como médicos nos han hecho rayar en matemática en algún momento, ¿no? Hoy día de nuevo lo vamos a hacer. Bien, estadísticamente está bonito, ¿no? Entonces, para ayudarnos en esta tarea de que está estadísticamente bonito, podemos incorporar el análisis de una serie de términos proporcionados por la medicina basada en la evidencia. ¿Y ustedes han pasado estadística? ¿Han hecho estadística? Sí, ¿verdad? Sí han hecho estadística. Perfecto. ¿Hay alguien de aquí en primer año? Primer año. ¿Segundo año? Segundo. ¿Tercer año? ¿Hay alguien en tercer año? ¿No? ¿Cuarto año? Ya son, no me quedan en quinto año. ¿Quinto año? ¿Sexto año? ¿Todos son de sexto año? Oh, qué auditorio que estoy enfrentando. Ya son los máximos entonces en la medicina. Entonces, hablar con propiedad y con cuidado. Sexto año, muy bien, joven. Primera promoción de la universidad. Ustedes tienen que llevar en alto el nombre de la universidad. Y para ello, cuando tú tengas un artículo en la mano, pues destrúyelo, pues no lo hagas tanto caso. ¿Qué tienes que aplicar? Tienes que aplicar en un artículo probabilidad o incidencia de vibración. Ese es el término que tienes que utilizar. ¿Qué más tienes que utilizar? Riesgo relativo. ¿Qué más tienes que utilizar? Reducción relativa de riesgo. Si ya se va complicando la cosa, muchos términos estadísticos, ¿no? ¿Qué más? Reducción absoluta del riesgo. ¿Qué más? Intervalo de confianza. ¿Y qué más? Número necesario tratar. Demasiado, ¿no? Yo no sé si la medicina va a ser de evidencia para mí. Yo no sé si simplemente por ver un número lo voy a hacer caso. O, como estudiante, como científico, tengo que aplicar cada uno de estos casos. Y jóvenes, les recomiendo, para no ser simplemente leer un artículo y hacerle caso, yo recomiendo que apliquemos cada uno de estos términos. Solo así nos vamos a diferenciar de los demás estudiantes de medicina a nivel nacional y nos vamos a poner a nivel mundial. En serio, no es que sea cosa distinta en otra parte del mundo, pues a nivel mundial se hace eso. Bien, jóvenes, y aquí ya viene el ejemplo, pues ya vamos a la práctica, ¿ya? Y esto es así, vamos a ver, ya lo han visto, van a recordar algunos, o vamos a aprender los demás.
ustedes saben encontrar los artículos que realmente tú quieres encontrar. Ustedes saben aplicar la pregunta pico. ¿Saben qué cosa es eso? ¿Saben qué cosa es un pico? ¿Alguien sabe? Problemas, importancia, la O es con resultados, así me acuerdo. ¿Y la O? La O es de resultados. La O resultado. La P, población. La I, intervención. La C, comparación. Y la U, resultado. Entonces, una cosa es saber buscar evidencia, que es otro tema. Una cosa es saber preguntar, es otro tema. Otra cosa es saber buscar y en dónde buscar, es otro tema. Y cuando yo tengo mi artículo, hay que saber analizar, es otro tema. Es bien complejo, pero muy, muy interesante. Miren ahí, jóvenes, yo les voy a traer, o sea, es como si ya aquí yo tengo un artículo, un ensayo. Los ensayos clínicos son los estudios en los cuales un fármaco ha sido probado y va a salir a la venta, o ya está probado. Un ensayo clínico, si tú quieres saber el tratamiento de un fármaco a nivel mundial, tienes que utilizar o leer un ensayo clínico. No vas a leer un caso control, puede estar basado en ello, pero si tú quieres saber un fármaco, la efectividad del fármaco, utiliza ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos son de varias categorías, y es que está todavía. Si te dan a ti un fármaco sin haberse ya vendido, estás en fase 1. Si en ti quieren ver los efectos adversos del fármaco, estás en fase 1, en el ensayo clínico de fase 1, te puedes morir y todo, pero aceptaste y ya estás en un ensayo clínico de fase 1. Un fase 2 es que ya se ubicó la dosis exacta. Un fase 3, un ensayo clínico de fase 3 es porque ya está a la venta. Y un fase 4 es porque vamos a ver los efectos adversos de lo que ya están comprando en medicina. Miren, aquí yo tengo un ejemplo. Número de pacientes en cada día de tratamiento que alcanzan la curación en 2 puntos de medida. Les voy a enfocar así. Miren. Hemos venido a aprender esto, ¿de acuerdo? Esto es medicina basada en la evidencia, en la parte más importante. Para que la medicina basada en la evidencia no entre en crisis, pues hay que aplicar estos criterios. Yo tengo un paciente que usa antibiótico y tengo otro que usa placebo. Estos pacientes se curaron a los 2 días 29 y a los 2 días utilizando placebo se curaron 20. A los 7 días 129 y a los 7 días utilizando placebo se curaron 120. De un total de pacientes. Entonces, vamos a hacer esto. Ustedes van a tener artículos y lo tienen que tener a la mano y van a aplicar esto. Miren, por eso les preguntaba si ustedes ya pasaron estadística, porque esto trabaja mucha estadística. Sumar, dividir, restar, nada más. Los que se curaron antibióticos, los que se curaron por usando el antibiótico a los 2 días sobre el total. A eso se llama índice de expuestos y es la palabra IE. Y a los que usaron placebo, los que se curaron usando placebo del total, a eso se llama índice de no expuestos, IO. Entonces, cuando tienes un artículo, tú siempre buscas los que se curaron y los que usaron placebo del total, o los que murieron utilizando el tratamiento y los que se murieron no utilizando el tratamiento, algo así. Eso tienes que fijarlo ya. Los que recibieron el tratamiento y los que usaron placebo del total. A eso, si yo recibo un tratamiento y me curé, a eso se llama índice de expuesto, porque estuve expuesto al fármaco. Índice de expuestos. ¿De acuerdo? Y si te curaste, igual, pero si usaron el fármaco, eso se llama índice de no expuestos. Eso es lo primero que tienes que saber. Utilizando un artículo, primero identifico eso. Índice de expuestos y índice de no expuestos. ¿De acuerdo? Queda así. Ya está. Entonces, yo hago este cálculo. ¿Cuánto es el índice de expuestos? 29 entre 164 es 0.17. El porcentaje es 17%. Índice de no expuestos.
0,12 sale un 12,8%. Estadísticamente significa que los que utilizaron esta medicina tienen un 17,7% de curarse. Y los que no utilizan esta medicina tienen un 12,8% de no curarse. ¿Y es estadísticamente significativo? Bueno, acá veo más, pues son 17%, se curaron más. Allá, utilizando esta medicina se van a curar más. No, pues ahí queda algo simple. Y aquí vienen los demás términos que les estaba mencionando. Vamos a calcular el riesgo relativo. ¿Qué cosa es un riesgo relativo? El riesgo relativo es la división entre los índices de expuestos y los índices de no expuestos. Solamente calculamos así nada más. Y tiene una interpretación. Miren, entonces los índices expuestos hace rato salió 0,17. Entre 0,12 sale 1,41. Y tiene una interpretación la calcular el riesgo relativo, la cual dice, es más o menos 1,4 más probable conseguir la curación precoz con el antibiótico que con el placebo. O sea, si tú utilizas el antibiótico con el placebo, tienes una 1,4 más probable de curarte. Pero ahí nada más dice. ¿Ya? Entonces, este es el segundo término que ustedes tienen que utilizar. Les repito, primero sacar el índice de expuestos, luego sacar el índice de no expuestos. Eso es fácil. ¿Quedó o no quedó? ¿Sí? ¿Qué cosa es el índice de expuestos? Es el que se curaron utilizando el fármaco. El índice de no expuestos, lo que se curaron sin usar el antibiótico o el fármaco. Y saco el riesgo relativo. ¿Qué significa el riesgo relativo? El resultado que salga es tantas veces me puedo curar utilizando ese fármaco. Pero ahí no queda, sigue más. Por eso hoy día esta mañana es más estadística. Luego viene la reducción, las reducciones de los riesgos. Uno de ellos es la reducción relativa del riesgo. Y miren qué dice allí. Apliquen o copien esa fórmula. La reducción relativa del riesgo es el cociente de una resta del índice de expuestos sobre el índice de no expuestos sobre el índice de no expuestos. Y tiene una interpretación también. Por eso que van a salir rayados en matemáticas, ¿ya? Pero es la única forma de analizar cosas. Miren, significa, por tanto, utilizando esta fórmula, la reducción del riesgo relativo es índice de expuestos menos índice de no expuestos sobre el índice de no expuestos. Por eso les decía, es importante primero que ustedes identifiquen el índice de expuestos. Sí, significaría 0,17 menos 0,2 es 0,12 que sale 0,41. Ya, analizando se sale 41%. ¿Y qué significa que sea 41%? Reducción del riesgo relativo. Que calculando la reducción relativa del riesgo significa de que ese 41%, el uso de antibiótico aumenta la probabilidad de curación en un 41% respecto al placebo. Ahí ya me está interpretando otra cosa, ahí ya me está diciendo otra cosa, no simplemente que fue mayor. Utilizando estas definiciones ya puedo yo interpretar mejor. La reducción relativa al riesgo me indica de que este valor, utilizando el fármaco, el uso del antibiótico aumenta la probabilidad de curación en un 41%. Y viene otro término, la reducción absoluta del riesgo. Viene otra cosa. Es más sencilla, restas nada más. Los índices de expuestos menos los índices de no expuestos. Es una resta nada más. Y eso se llama reducción absoluta del riesgo. Todos son el valor absoluto, ¿eh? Si así te salga negativo, todo es el valor absoluto. Calculando, haciendo la fórmula, me sale 0,05 a un 5%. ¿Y qué significa? Ustedes tienen que también saber la interpretación. ¿Qué significa? Lo que quiere decir es que de cada 100 pacientes que tratemos con este antibiótico, al tiempo que lo estudian, se curarán 5 niños más que si no hubieran dado antibiótico. Reducción absoluta del riesgo. Luego vamos a hacer la práctica, ¿ya? Y esto es importante. Número necesario tratar. Si a ti te sale un número grande, 100, 200, 300, no lo hagas caso a ese estudio. Y ningún estudio te va a dar el número necesario tratar. Tú tienes que sacarlo.
Son muy pocos estudios que te digan número necesario de tratar. Tú como científico lo tienes que calcular utilizando estas fórmulas que te estoy diciendo. Número necesario de tratar es 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. Que sería 1 entre 0.05, que me sale 20. ¿Qué significa ese 20? Ya te adelanto aquí. Miren, si el número necesario de tratar te sale 100 o 200, ese estudio, ese fármaco no tiene mucha importancia. Si te sale a más cerca al 1, ese estudio sí lo tienes que hacer caso. Ese fármaco tiene más importancia. Entonces sale 20. ¿Qué significa? En nuestro caso tendríamos que tratar a 20 personas para que uno nada más sea beneficiado. O sea, si yo le doy 20 fármacos, usted cojo 20 personas, le doy a cada uno de los fármacos, solamente uno se va a curar de esos 20 biólogos. ¿Ya? Entonces, quería rayar esta mañana con estos términos. Bien, recapitulando, porque quisiera que aprendan esto. Ahí está, mira, la incidencia de curación. La incidencia de curación, los índices de expuestos e índices de no expuestos. El riesgo relativo es la reducción, el índice de expuesto y no expuesto. Reducción relativa del riesgo es una división, también es una diferencia. Reducción absoluta del riesgo solamente es una resta de expuestos y no expuestos. El número necesario de tratar es 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. El grado de confianza. Esa es otra cosa. Cuando ustedes ven su artículo, busquen intervalo de confianza. Busquen riesgo relativo. Busquen reducción absoluta del riesgo. Reducción relativa del riesgo. Número necesario de tratar. Que les aseguro que no todos lo ponen. Por lo tanto, tú utilizando estas herramientas puedes jugar a cualquiera, a tu asistente. En el hospital hay alguien que dice que sabe más, a veces y se cree que sabe más. Buscas un artículo, pasas esto, lo destruyes. Entre comillas. Esta es una gran herramienta, es un gran potencial para ustedes como estudiantes de medicina a donde vayan. Ustedes terminan la carrera, van a ir a su serum, van a estudiar en su serum y luego vas a postular a una especialidad. Aquí van a ser cardiólogos, neurocirujanos, cirujanos, etcétera, etcétera. En tu especialidad, sí o sí, tienes que aplicar esto. Porque cuando pases la ronda médica y alguien leyó el último artículo y lo manda y tú lo bajas con cada uno de ellos, vas a ver cómo te van a mirar. Te van a sacar corriendo. Entonces ahí está el índice de expuestos y no expuestos y lo demás que hemos tratado. Y aquí, lo último, intervalo de confianza. Para mandarlo ya sea el artículo de medicina tropical. El intervalo de confianza tiene un truco, no se asusten. Tiene un truco nada más. ¿Alguien sabe? Miren, en tu artículo buscas intervalo de confianza. Ya. Y el truco es, si el intervalo de confianza incluye al 1, no es tan importante el estudio. Y el resultado deja mucho que desear. Si le incluye el 1, disculpa, un proceso respiratorio, no es H1N1 por si acaso, es un resfrío. Miren, yo tengo dos resultados de 2 ensayos aleatorizados. Tengo un hipotético A y un hipotético B. Fíjense en los totales. ¿Quién tiene más población, el A o el B? El B. El B tiene más población. Y ahora miren de dónde va el intervalo de confianza. O sea, es la probabilidad de acierto de este valor que me salió. ¿Qué probabilidad de acierto tiene el intervalo de confianza?
Mire, en el estudio A va de menos 38, acá está el 0, para acá debe ser el 1, de menos 38 a 59, lo incluye el 1. Y cuando tengo más población, tengo 1000, sale de 9 a 41, no incluye el 1. Por lo tanto, ¿cuál tendrá más valor? ¿Cuál tendrá más importancia? El B. ¿Por qué? Porque no incluye al 1. Pero bueno, eso es porque lo he dicho así rápidamente, el truco. Pero si tenemos más población, la probabilidad de acierto mejora. Entonces esos son los tips que les he querido dar hoy día. Entonces, ¿qué cosa es el número necesario tratar? Si yo le doy a 20 personas el fármaco, yo tengo la probabilidad de una sola persona de que haga bien. El intervalo de confianza, si incluye el 1, no lo hagan caso. Por más bonito y en la mejor revista publicada que salga, deja mucho que desear. Bien, y ahora ya este es el resumen. Esto de aquí es el resumen. Miren, vamos a analizar los puntos, ¿no? A ver. Aquí, si yo tengo número de pacientes al azar, que es 1000 en tratamiento y control, y tengo el número de muertes, que es 200 aquí y 400 aquí, ¿quién me dice cuánto es el índice de expuestos? ¿Cuánto es el índice de expuestos? Vamos ya a la práctica, ¿no? Sobrecito. Tengo 1000 allá, o sea, el total es 1000 en ambos, en el tratamiento y control, tengo 1000 en total. Y los que murieron utilizando el tratamiento fueron 200 y murieron 400 en el control. ¿Cuánto es el índice de expuestos? ¿Cuánto es mi índice de expuestos? 0.1. ¿Cuánto? 0.2. ¿Y el porcentaje cuánto sería? 2%. ¿Ah? 20. 20%, ¿verdad? El 20%. ¿Y mi índice de no expuestos? ¿Y el porcentaje? 40%. Entonces solamente, mire, utilizando, identificando esos dos puntos, me puedo desplayar después. Solo calculen eso, nada más. Entonces utilizo mi reducción relativa de riesgo, que es la diferencia entre el índice de expuestos, índice de no expuestos, entre el índice de expuestos. Jóvenes, aquí le he puesto otro término, porque así también lo han dicho que se puede llamar índice de expuestos, pero en artículos o en otras publicaciones o en otros libros de medicina en evidencia, lo vas a encontrar con otros términos. Por ejemplo, índice de evento control, índice de evento experimental. El índice de evento experimental es el índice de expuestos y el índice de evento control es el índice de no expuestos. O sea, lo vas a encontrar con varios, pero la interpretación es lo mismo. ¿De acuerdo? Utilizando las fórmulas que ya lo han anotado, vamos a utilizar entonces, vamos a sacar la reducción relativa del riesgo, que haciendo la fórmula matemática es la diferencia aquí y me sale 0.5, que es el 50%. Lo otro que ustedes tienen que saber también es la interpretación. Al costado anoten la interpretación, eso es lo más importante. Entonces significa aquí, si salió 50%, el tratamiento reduce el riesgo de presentar la enfermedad en un 50% en relación a los que no recibieron el placebo. ¿Y la reducción absoluta del riesgo cuánto es? Es la diferencia nada más, pues. Tú restas 40 menos 20, 20%. De cada 100 pacientes sometidos al tratamiento, 20 no desarrollaron la enfermedad debido al tratamiento. Y el número necesario a tratar es 1 entre la reducción absoluta del riesgo, que sería 5. Mire, 5 es buen número. Es necesario tratar durante tantos días a 5 personas para evitar que uno de ellos desarrolle la enfermedad. El 5 es 1. Por eso les decía, el número necesario a tratar, si se acerca la unidad es mejor. Es mejor.
¿Qué pasaría? ¿Cómo se interpretaría si esto hubiese salido 500? El número no se interpreta. ¿Cómo fuera la interpretación si hubiese salido 500? De 500 personas que tú le das el fármaco, solo uno se va a curar. Sería bueno. Sería bueno que tú le hagas gastar a todas las personas a 500 solo por darle más plata al laboratorio y que solo uno se cure. No, señor. No, entonces esto nos ayuda a interpretar. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Se van durmiendo ya? Doctor, Sí. pero en ese caso, ¿no sería que son relacionados al número de muertes? Ah, muy bien. Muy buena observación. Sí, aquí está relacionado al número de muertes. Y así como hay número necesario tratar, hay el número necesario hacer daño, hay lo opuesto de esto, lo opuesto, pero la misma fórmula se aplica. La misma fórmula se aplica. Como te das cuenta, aquí está relacionado a los que murieron, ¿verdad? A los que murieron. Y hace rato te he dado un ejemplo a los que se sanan. Es la misma interpretación. Es la misma, sino que lo cambia. De acuerdo al tipo de estudio y de acuerdo a qué variable tú coges. ¿Ya? Pero es la misma. Y las fórmulas son las mismas. Muy buena observación. Y esto ya es para ustedes. Papel y lapicero. Jóvenes, las clases no simplemente tienen que ser escucha, nada más. Lo escuchas, tú apuntas. No debe ser así. Tú has venido hoy día, domingo, a aprender algo. Todos los días debemos aprender algo. Esto es para ti. Se van desarrollando. Supongamos otro ensayo con un fármaco A en el que obtenemos 10 curaciones en 500 tratados y 7 en 500 controles. Por favor, desarrollen todo el rigor de índice de expuestos, índice de no expuestos y lo demás. A ver, por favor. Doctora Baza, me avisa el tiempo, por favor. Es sencillo, ¿eh? Suma, resta, división, nada más. Y suma, es resta y división. Vamos a la escuelita. Y avisan cuando termina. No tengas temor en equivocarte, estamos para aprender. ¿Terminaron?
¿Cuánto es el índice del puesto? 0,02. Ya, 02. 2%. 2%. Utilicen siempre también los decimales, porque con ello voy a calcular después. Pero sale 2%, ¿ya? El índice no es puesto 0,014. 0.014, ¿sale? El riesgo relativo 0.142, ¿sí? ¿Sí? Ahí como que se puede confundir los decimales y todo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Fíjenlo bien. Por eso yo les ponía en las diapositivas lo que se tiene que dividir. Ya, 1.4. A ver, vamos a ver si sale así. ¿Sale así o no sale así? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos o no? Sí, perfecto. El profesor se acabó la clase. Ya. Ahora la interpretación. Ah, esa es otra cosa. Ya, interprete. Interprete. Si tú ves un estudio y te dicen el número necesario a tratar es 166, ¿qué opinas de eso, doctor, doctora? Ahora ya pueden opinar con respecto a eso. ¿Qué opinas de 166 números necesarios a tratar? Uno nada más se va a curar. Tengo que dar 160 a 166 personas este medicamento que compren todos a este laboratorio para que uno nada más se sane. Allá. Ahora, espérate, el laboratorio te vas a encontrar en la puerta, te va a buscar. Jóvenes, esto se fundamenta en las decisiones políticas. Esto se fundamenta en que nuestras autoridades acepten o no un fármaco, en la venta o el Ministerio de Salud acepte o no un fármaco. Pero si no conocemos esto, si nadie te explicó esto, ¿qué es lo que sucede? Acepta nada más porque un porcentaje te salió alto. Pero si tú condicionas a cada uno de los términos estadísticos, esto es una estadística clínicamente relevante. No es una estadística simple. Los que hacen investigación, hay una parte donde necesitas de un estadista y das tu base de datos y tu estadista te saca los resultados. Pues ese es el trabajo que ellos hacen, no sacan los resultados. Pero ahora que interpreten es diferente, la interpretación ya viene de la parte del tesista, del estudiante, del médico. Una cosa es que esté escrito en números y otra cosa es que tú le des la relevancia clínica. Muy bien, ¿aprendieron entonces? Espero que sí, espero que esta mañana haya sido útil. ¿Lo habían aprendido? ¿Ya lo sabían? ¿Alguien lo sabía? Pues espero entonces con esto. La interpretación. ¿Qué significa la reducción absoluta del riesgo de 0.006? Vamos ya, perdón. El riesgo relativo, 1.4. ¿Qué significa 1.4 de riesgo relativo? Que 1.4 tiene más probabilidad de curación, en este caso sería curación que los más fuertes. Y la reducción relativa al riesgo, reducción relativa al riesgo, ya, debo entender que ustedes ya lo comprendieron, pero he escuchado tantas voces que no sé cuál es cuál. Ya, y el número necesario tratar De cada. una figura. Muy bien, perfecto. Creo que esta mañana han sido provechosos. Bien, ahora sí ya vamos a lo propio. Entre el final de 2015 y principios de 2016 se aprobó en varios países el uso de la primera vacuna contra el dengue de Sanofi en personas de 9 a 45 años residentes en zonas endémicas. Aquello estuviese bonito todo estuviese bonito,
pero ahí dice algo. Sano. Ese es el punto. La mayoría de ensayos clínicos, la gran mayoría, son caros, son carísimos. Y los únicos que pueden solventar son los laboratorios. Y es por ello allí cuando yo empezaba la exposición decía, hay una crisis en la medicina basada en evidencia. Porque el laboratorio podría captar profesionales que hagan el estudio y digan que su vacuna es lo máximo. Porque yo como laboratorio, como tengo plata, ¿cuánto ganas en el puesto de salud? Te doy lo que ganas en un año mensual. Te doy lo que ganas en 5 años, todo lo que es. Entonces le voy a ayudar para que este fármaco diga que es lo máximo. En el año 2015-2016 comenzaron las vacunas. Y miren, los ensayos clínicos tienen una característica. Si miren en ejemplos básicos, hemos puesto decoración a los 2 días, 5 días, 7 días. Los ensayos clínicos, como les decía, los fases que hay en ensayos clínicos tienen un tiempo, 5 años, 10 años, 20 años para ver si fue efectivo o no la vacuna. Pero esos señores iniciaron vendiendo vacunas en un corto periodo de tiempo. Utilizaron niños en diferentes países y en un año o en meses dijeron que es lo máximo. Dijeron que es lo máximo. Y sacaron al mercado. Entonces vamos a remontarnos a esos artículos porque vamos a hacer la práctica ya en medicina tropical. Vamos a hacer la práctica cómo entonces estos estudios, o mejor dicho, cómo tú, siendo una autoridad de salud, hubieras o no aceptado estos estudios, utilizando ya la parte estadística que ya aprendí. Bien, dice, la eficacia de la vacuna tetravalente en niños de América Latina. A mí me enseñaron en la universidad, en posgrado, que como no todos entendemos muy bien el inglés como algunos, cuando tú pongas algo en inglés, siquiera traduce. Es una recomendación que me dieron en posgrado. Entonces, es por ello que por aquí yo he puesto una traducción. ¿Sí? Una traducción. Entonces, dice, método. A ver, ¿quién lee, por favor? ¿Quién lo lee? Voluntario para leer. Solo para leer. Muy bien. En un ensayo de eficacia de fase 3 de una vacuna tetravalente contra el dengue en 5 países de América Latina, donde el dengue es endémico, asignamos aleatoriamente a niños sanos entre las edades 9 y 16 años en una proporción de 2:1 para recibir 3 inyecciones de virus recombinantes vivos, vacuna atenuada de dengue tetravalente, o placebo a los meses 0, 6 y 12. Los niños fueron seguidos durante 25 meses. El resultado primario fue la eficacia de la vacuna contra el dengue confirmado biológicamente sintomático, independientemente de la gravedad de la enfermedad por el serotipo, que se produce más de 28 días después de la tercera inyección. En primer lugar, antes de entrar a la parte estadística que ustedes han aprendido, hay algunos ciertos requisitos previos a llegar a la parte estadística. O sea, si un estudio, por ejemplo, yo tengo una pérdida de un 20% de su población de inicio, si yo tengo más de un 20% de pérdida, ya no debo ni seguir leyendo. Si un estudio no fue reutilizado, ya también debo de dejar de leerlo. O sea, a lo que ustedes han llegado hoy día, hay algunos requisitos previos, que también lo voy a mostrar. Hay algunos requisitos que si cumple, yo sigo leyendo, hasta llegar a la parte 6. Miren aquí, ¿cuántos meses han utilizado esta vacuna? 25 meses para una vacuna y una recomendación mundial. Mundial. Y con solo utilizando a unas edades de 9 y 16 años, hay otros estudios que menos edad.
¿Cómo lo hacen? Con autorizaciones, bueno, de las autoridades locales que se hicieron estos estudios, pero bueno, se realizaron. América Latina, los países más pobres se utilizan estos estudios, se realizan los ensayos clínicos. Los conejillos de India somos nosotros, no América Latina, por ahí. Pues bueno, dicen ya, yo voy a utilizar 25 meses y ya salgo mi resultado estadísticamente. Y digo, como salió más, allá entonces debo utilizar. Pues ya no. Ahora se van a enfrentar estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Santa, en la cual ya saben interpretar. Sigan leyendo, por favor. Resultados. Ya. Un total de 29.869 niños sanos recibieron vacuna o placebo. Al inicio del estudio, el 79.4% tenía un estado de positividad para uno o más serotipos de dengue. La eficacia de la vacuna de 60.8%, intervalo de confianza del 95%, 52 a 68. En la población de intención de tratar, aquellos que recibieron al menos una inyección, la eficacia de la vacuna fue del 64.7%, intervalo de confianza 95%, 58.7 a 69.8. La eficacia de la vacuna específica del serotipo fue del 50.3% para el serotipo 1, del 42.3% para el serotipo 2, del 74% para el serotipo 3 y del 77.7% para el serotipo 4. Entre los casos graves de DCB1 de 12 estaban en el grupo vacunal, con una intención para tratar, la eficacia de la vacuna del 95.5%. La eficacia de la vacuna contra la hospitalización por dengue fue del 80.3%. El perfil de seguridad para la vacuna CID-TDV fue similar al del placebo, sin diferencias marcadas en las tasas de eventos adversos. Miren, ahí dice, sin diferencia marcada en las tasas de eventos adversos. Por ahora, porque pues, se estudió 25 meses. Y concluyen que la vacuna contra el dengue fue eficaz contra el virus que aparece por la vacuna del dengue y el dengue grave, y redujo las hospitalizaciones en varios países de América Latina donde el dengue es endémico. Y dice, entre paréntesis, financiado por este laboratorio. Pues bien, ahora vamos a estudiar. Si lo leemos así el resultado, el abstract, el resumen, por ahí hemos encontrado un intervalo de confianza. ¿Ya lo saben interpretar? ¿Sí? Un 95%, ¿no? 95%, solamente un 5% de error. ¿El intervalo de confianza que incluye la unidad o no incluye la unidad? No incluye la unidad, es como que por ahí puede ser que bien el estudio. Bien, y ahora ya este es un estudio real, es lo que ustedes van a tener a la mano. Ya no es simplemente los ejemplos que he dado hoy día yo. Y ahora sí ya está este artículo en tu mano. Ahora sí analízalo, pues. Y ahora sí, analízalo. De eso es lo real. Ya, analizar. ¿No se ve? ¿No se ve? Ya, analice. O intenten analizar, por favor. Si intentan analizar, sería muy bueno. Ya les ayudo. Donde dice análisis de intención a tratar, eso no lo tomen en cuenta. Vamos todavía, estamos empezando, no lo tomen en cuenta. ¿No? Donde dice análisis de la intención a tratar. O sea, lo demás sí. ¿Y ahora cómo se interpreta eso? Miren, ya, vamos a ayudar, ¿ya? Luego yo ustedes van a ver. Los eventos son
Las personas por año en riesgo son 11.793. Y acá ahí te sacó la incidencia, la incidencia de densidad o el índice de expuesto. Este sería su índice de expuesto que ya te lo dio, 1.5. Ya te lo dio. ¿Ya? Y ahora, el grupo control, aquí está 221 sobre las personas, 5.000. Y el índice de no expuestos, 3.8. Ya te lo dio. Ya siquiera eso, ya debes sacar de un artículo. Ya está, ya eso sí te lo dio. Ahora saca lo demás. Ahora sí, interpreten jóvenes y ustedes dirán si aceptan o no lo otro. A los chicos que han llegado un poquito tarde. ¿En qué año están, señoritas? ¿Señorita, qué año está? ¿Usted? Primer año. La medicina universal de evidencia es para todos, ¿eh? Para todos, desde el primer año. No esperes al quinto año, sexto año. Y para todo tipo de profesionales. Para todos. Pero como ustedes han llegado tarde, futuras colegas, pueda que estén un poco perdidas, ¿no? Es comprensible, pero vamos a ver qué hacemos. Un momento, por favor. Los decimales, si te sale 0.018, no lo pongas 0.02. Tienes que incluirlo todo. Si te sale 0.025, ya, todo. ¿Ya? ¿Les ha salido así entonces, jóvenes? ¿Sí? ¿Seguro? Ya estoy emocionado que hoy día entonces han aprendido algo más en su carrera. Ahora interpreten. Interpretación. A ver, ¿quién nos da la primera interpretación? Para poder interpretar pueden revisar de nuevo sus apuntes, qué decían. Eso es. Muy bien, ¿quién interpreta? Nadie interpreta. ¿Puede interpretar, por favor? Interprete la reducción absoluta del riesgo. No, ya. Muy bien, está bien, perfecto, que no lo hayas anotado. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que por favor anoten. Porque esta clase ya no se va a volver a repetir. A no ser que el otro siglo por ahí no, profesor, me pueda de nuevo invitar y se repite. Pero el otro día ya no vas a estar aquí, pues, ¿no? Ya terminan, ¿verdad? Ya terminan. Ya voy levantando la mano. Muy bien, señorita. Doctora, por favor. Los estudiantes.
estén a la vanguardia de la medicina basada en evidencia, utilizando la parte estadística y clínicamente relevante, vamos a hacer lo siguiente ahora. Ya. Entonces, en medicina tropical tú puedes buscar el artículo, revisión sistemática, metaanálisis o ensayos clínicos para tratamientos, para fármacos. Cualquier artículo, así sea, no sea de medicina tropical, lo puedes ubicar y le pasas a todo eso. A todo. ¿Ya? Pero más es esto en tratamientos, ¿no? Porque la medicina basada en la evidencia, la interpretación de artículos, hay por bloques, para diagnósticos, para pronósticos, para tratamientos. Yo solo te estoy mostrando el de tratamiento. ¿Ya? Solo el de tratamiento. Sería interesante que ustedes, parte de su currículum, tuvieran medicina basada en evidencia. Sería importante. No sé si ustedes la tienen, ¿lo han llevado? ¿Llevan? No llevan. Eso lo pueden ver más en estadística, en salud comunitaria, que se debería llevar una medicina basada en evidencia, salud pública. Esto es lo que realmente mueve a las decisiones políticas. Esto es lo que mueve. Ya. Guía para evaluar un artículo con respecto a la terapia. Vamos a ser rápido, profesor, entiendo que hay más ponencias. Entonces yo tengo acá un artículo, les decía, ¿no? Para yo llegar a la parte de estadística, les decía, hay unos ciertos criterios previos que tengo que analizarlos. Si yo no encuentro ciertos criterios, ya ni debo llegar a la parte estadística, ni matándome sacando el número total de todo, sino que por docencia les he querido mandar primero lo importante, estadísticamente y clínicamente relevante. Pero ahora quiero retroceder en el tiempo para que ustedes puedan discriminar un artículo de terapia. Háganse énfasis en terapia nada más. Los términos que como científico tienes que utilizar son 3. Al hablar de medicina basada en la evidencia tienes que hablar 3 términos, tienes que utilizar 3 términos en tu vocabulario a partir de hoy. Muy bien, tengo este artículo, es válido, es importante y es aplicable. Estos 3 términos los tienes que utilizar sí o sí a partir de hoy día. ¿Cuáles son? Es válido, es importante y es aplicable. Es válido. ¿Cómo sabes que un estudio es válido? ¿Cómo sabes que es importante? ¿Y cómo sabes que es aplicable? Les decía al inicio, el mejor fármaco para la enfermedad metaxémica tal o para la medicina tropical salió en el mercado, y si yo les doy, anoche leí el mejor artículo de Lancet, lo leí, este fármaco es utilizable para esto, muy bien. Mañana voy a mi posta, señora, cómprese este, y le da. ¿Es eso posible? ¿Engrana eso? No, pues, no engrana. Tiene que ser aplicable a mi situación, a mi realidad. ¿Cómo es válido un estudio? Hay formas de analizar la validez, la importancia y la aplicabilidad. Entonces, si son válidos, si son ensayos, tú tienes que saber si son autorizados, si fue enmascarado, si los grupos fueron similares al inicio, si el seguimiento de los pacientes fue largo y completo, fueron todos los pacientes analizados, a eso se llama intención a tratar, fueron todos los pacientes analizados dentro de los grupos, hubo enmascaramiento de pacientes clínicos, etc. Los grupos recibieron el mismo tratamiento y cada uno de ellos se desglosa. ¿Y cuándo son importantes? La importancia ya lo acabas de aprender. ¿Cuál es la magnitud del efecto del tratamiento? ¿Cuán exacta es la estimación del efecto del tratamiento? Esto es lo importante. Cuando tú hablas de importancia de un artículo, aplicas todo lo que se ha aprendido. Ahí es importante. Y vamos ahora a ver la validez. Y luego lo aplicable. Entonces, espero no cansarles.
concentrarse en eso, no sé. No sé si quisieran aprender eso también. Y lo bueno es que es sencillo. Miren, coges tú, acá está tu herramienta. Esto lo puedes imprimir, te lo voy a dejar. Lo puedes imprimir y coges tu artículo de ensayo escrito y aplicas esto. Bien, hubo asignación aleatoria. O sea, ¿qué significa aleatoria? Ustedes han llevado estadística, ¿verdad? ¿Y qué significa aleatoria? Al azar, ¿no? Como una monedita, ¿no? Al azar, acá, allá, toca. Es aleatorizado. Todos los estudios de ensayos deben ser aleatorizados. Si no dice la palabra aleatorizado, no, ya no lean, ya no sigan leyendo. Y es muy raro, porque la mayoría son aleatorizados. Y si no son aleatorizados, porque también existen ensayos no aleatorizados, hay otra forma de analizarlos, pero no los quiero rayar. Aleatorizados. Y los artículos en su título dice aleatorizado. Si tú encuentras esa palabra, perfecto, ya, este sí me va a salir. Solamente que diga aleatorizado. Sencillo, ¿no? Asignación aleatoria, ¿no? Aleatorizada. Y lo dicen, ¿ah? Lo dicen. Ustedes leen el abstract, dicen, sugerimos observar el abstract. Ahí lo dicen. Bien. Es tan sencillo. Ustedes pueden decir, con tal que digan, sí, pues con tal que digan, tienen que seguir leyendo. Si el estudio no es aleatorizado, vaya al siguiente artículo. El enmascaramiento. ¿Ustedes saben qué cosa es ciego, doble ciego, triple ciego? ¿Y cuatro ciegos? No hay triple ciego. Un ciego, un paciente, doble ciego, y el paciente, ya ni el médico. ¿Y triple ciego? Ni el médico, ni el paciente, ni el analista. ¿Sí o no? Perfecto, son del santo. Fueron los grupos similares al inicio del ensayo, todos tienen que ser iguales, o sea, no puedo poner yo acá pacientes que van a utilizar la vacuna con enfermedades del corazón y acá otro grupo sin enfermedades del corazón y acá la vacuna, no, porque ahí ya lo estoy sesgando. Todos los grupos deben ser similares al inicio del ensayo. Hoy llevamos 3 puntos, miren, de toda esa lista. Y hay una tabla que en todos los artículos lo vas a ver, y tú tienes que calcular un 20%. Si se salió, si tu pérdida fue más del 20% de los pacientes que iniciaron el estudio, ya pierde la validez de este estudio, ya no es válido. Porque si se perdió un 20%, ¿qué pasa si esa pérdida sufrieron efectos adversos? Un 20% es una gran proporción. Ya lo siguen leyendo. Y acá viene el término de lo que veíamos en los artículos que teníamos a la mano, donde dice los investigadores siguieron el principio de intención a tratar. ¿Qué significa el principio de intención a tratar? Que toda vez que iniciaron el estudio, le dieron el fármaco, los investigadores se tienen que ir analizando, investigando, hacer un seguimiento a todos los pacientes que inician el estudio. Y tienen que ver que estos pacientes no se aplique otra vacuna, otro fármaco o tengan alguna otra patología. No, solamente, si dan ese fármaco, solamente se tienen que recibir con otro, porque si otro se añade en el tiempo, pues puede alterar también el estudio. Esa es intención a tratar. Y estos son los ciegos que ustedes ya me han explicado. Los grupos recibieron el mismo tratamiento. Les decía que solamente deben utilizar el fármaco que le dieron al inicio. Y ahora, esto de aquí mide cada una de estas preguntas que estaban acá al inicio, miden la validez. Todas son estas preguntas que tú tienes que analizarlas. Y luego viene la importancia. ¿Qué es esto?
y ya esto para ti va a ser un juego. Muerte, supervivencia total. Sacas todos los análisis estadísticos que ya has aprendido. Chicos, esto es la parte importante de medicina basada en la evidencia para utilizarlo en ensayos de medicina tropical o de cualquier otro fármaco que salga al mercado. Y el último punto es el intervalo de confianza, que ya te di el tip. Que si tú incluyes al 1, ya no es tan importante. Acá dice, cuando el intervalo de confianza incluye al 1, el ruido relativo no es significativo. Ahí está el mismo ejemplo que les presenté hace rato. Y ahora son los resultados válidos, importantes, aplicables a nuestra realidad. Hay varias preguntas también aquí, y una de ellas dice: ¿es nuestro paciente tan diferente de aquellos en el estudio para sus resultados no pueden aplicarse? Los pacientes o las poblaciones de otro país es muy diferente a las poblaciones de mi país y de mi localidad. Tengo que tener eso en cuenta. Y es factible ese tratamiento en nuestro medio. Puede costear el tratamiento de nuestro paciente. Eso es aplicable en nuestra vida. La medicina basada en evidencia ya no solamente es tener la mejor evidencia, ya no solamente es tener los mejores artículos, porque se está entrando en crisis. Pero si yo lo vuelvo aplicable a mi realidad, estoy de nuevo retomando el fondo que es la medicina basada en evidencia. Muy bien, tengo que saber los beneficios y daños también potenciales que van a aparecer en las revistas. Ya estamos por terminar. Espero que ustedes jóvenes hayan aprendido hoy día esta parte importante de la medicina basada en la evidencia. Muchas gracias, doctor Rebaza, por